¿Qué tal? Quiero agradecer el que ustedes atiendan a esta presentación y a Ediciones Sodepsi y a su comité editorial formado por la doctora Patricia Cordela y los doctores Hernán Villarino y Alberto Boto. Del mismo modo, a miembros del directorio de la sociedad, las doctoras Caroline Leighton y Susana Cubillos y el doctor Jaime Santander, la publicación de este libro titulado El acceso a la subjetividad y la psicoterapia. Acabamos de escuchar al doctor Alberto Boto, quien ha hecho un comentario que me conmueve. No solo por sentir que he sido leído y comprendido, sino también porque el lector, habitualmente sin rostro, en su comentario ha tomado una fisonomía. Todo lo que yo pudiera decir acerca de este libro está naturalmente escrito en el libro mismo. Sin embargo, debo recalcar que este, como cualquier otro libro, se construyó de una manera relativamente autónoma. Quiero decir que sin propiamente decidirlo, yo de manera estricta. Sabemos que todo libro puede terminarse o no. Hay muchos libros que quedan inconclusos y nunca se publican. Puede ser más largo, puede ser más corto, puede tener un ritmo y puede tener un final u otro final. Lo claro es que esto posiblemente dependa poco de la voluntad del autor. Podríamos decir que si uno intenta planificar un escrito, eso no es más que la expresión de un deseo, puesto que nadie sabe muy bien lo que va a escribir hasta que lo hace. De alguna manera, ya lo dijo el doctor Boto, él sabe que una parte importante de lo que pudiese pensarse en el tema de la subjetividad y la psicoterapia posiblemente está después del final de este pequeño libro. Debo confesar que escribirlo me dejó lleno de preguntas y con el placer de no saber las respuestas. Eso significa algo parecido al asombro, lo que los griegos llamaban thaumasein. Y eso creo que es también lo que habitualmente ocurre en el ejercicio y en el curso de una psicoterapia. Es asombroso el proceso. Y eso implica que no lo conocemos de una manera racional, de una manera discursiva, sino que es un fenómeno intersubjetivo que ocurre y que es muy difícil de describir. El término de una psicoterapia, igual que el término de un libro, acontece, yo diría, de una manera natural. No porque todo esté resuelto, no porque todo esté sanado, entre comillas, sino por aquella experiencia desconocida que hace que algo tenga un término y en la que los pacientes tienen un notable sentido común. Quiero reafirmar hoy que las relaciones entre psicoterapia y budismo son hermosamente motivantes. Algo más complejas y enrevesadas son las relaciones entre la fenomenología y la psicoterapia. Esto porque el budismo y la fenomenología son disciplinas enteramente diferentes. El budismo, como ustedes saben, está centrado básicamente en la experiencia y en la praxis. El budismo es algo no solo que se dice, sino que se experimenta
y se practica. En cambio, la fenomenología, en su origen filosófico, básicamente es un discurso lógico, razonante y reflexivo, pero no necesariamente experimentado en el sentido en que hablamos de experiencia, con algo que nos ocurre con otro o con las cosas del mundo. Lo hermoso del budismo original es su sencillez. Y cuando digo budismo original, estoy pensando en el Buda de nuestra época, que es Siddhartha Gautama, que vivió hace 26 siglos en la India. El conocimiento, la experiencia y las enseñanzas del Buda están contenidas en lo que se llama Canon Pali, que está justamente escrito en Pali y que registra la enseñanza del Buda de manera escrita después de más de un siglo de la muerte del Buda. Posteriormente, esta enseñanza fue transcrita al sánscrito, que es una lengua, diríamos, universal en la India, a diferencia de otras que son dialectos. Si el budismo y las enseñanzas del Buda son estudiadas justamente en sus orígenes y no en las innumerables ramificaciones posteriores, que son muchas. En 26 siglos esto se ha dispersado. Hay distintos grupos, hay distintas disputas, hay distintas interpretaciones. Yo creo que el consejo filosófico de tratar de ir a las fuentes sigue siendo un buen consejo metodológico. La conciencia plena que busca el budismo, que todos ustedes conocen y probablemente muchos practican, que se la suele denominar mindfulness, es un ejercicio que permite llegar a ciertos niveles de conciencia que son muy difíciles de describir. Sin embargo, el mindfulness no hace mejor a nadie. Hace mejor al mundo y al otro, y a los otros, porque permite verlos en su dignidad, medida y valor. Eso es posible si nuestra historia personal, nuestros afanes, nuestros supuestos conocimientos, que es la estructura que conforma históricamente nuestro ego, yo o self, haciendo de eso gruesamente una sinonimia, quedan en suspenso. El otro entonces no es simplemente un ingrediente de mi mundo, sino del mundo, del que todos somos parte y que por lo mismo compartimos. Formamos parte del todo y del universo. Sin embargo, no somos dueños de nada. La psicoterapia, a mi juicio, requiere que el terapeuta, en tanto identidad personal y todo lo que eso legítimamente arrastra, quede suspendido. Y esta suspensión, como se refiere a la identidad, naturalmente nos hace llegar a un estado que no es fácil. Es como ser nadie. Pero el budismo y su práctica nos ayuda a experimentar este ser nadie y asegurar mediante esa experiencia justamente que es posible y que tal vez en eso consista ser un ser humano. A los potenciales lectores les pido paciencia y una lectura pausada, pues este texto
no pretende ofrecer información, sino apuntar a una experiencia común, compartida, que las palabras intentan señalar, pero que jamás podrán crear ni sustituir. Muchas gracias.